Hola, en esta sesión del curso de variable compleja vamos a hablar sobre el teorema del residuo. El teorema del residuo nos permite conocer el valor que toma la integral a lo largo de una curva de una función complejo evaluada de variable compleja, la cual es holomorfa salvo en un conjunto discreto de puntos. Y entonces, concretamente, este teorema nos dice que si consideramos un subconjunto abierto del plano complejo, un subconjunto discreto contenido en el conjunto omega y una curva cerrada que no toque ningún punto de este conjunto discreto y que además sea homotópica a un punto en omega, entonces para cada función holomorfa que nosotros consideremos definida como función holomorfa en omega menos e, es decir, estamos permitiendo que haya puntos singulares, pero los puntos singulares solo pueden ser elementos del conjunto E. Lo primero que se afirma es que el conjunto de los puntos que están en el conjunto discreto a los cuales la curva gamma rodea es finito y por ende la integral de la función f de z diferencial de z a lo largo de la curva gamma es igual a 2pi veces la suma de los residuos de la función f evaluada en el punto A por el número de vueltas que le da la curva gamma al número A. Esto también se le suele llamar el índice de la curva gamma a lo largo del punto A. Esta es una notación, la otra notación es I de gamma de A. Y esta suma, como consecuencia de esta observación, resulta ser finita. Entonces esta igualdad está bien definida. Lo primero que vamos a hacer es mostrar que este conjunto es finito. Y posteriormente, pues vamos a ver que esta integral y esta suma coinciden, y eso va a ser consecuencia de lo que hemos estudiado en las unidades anteriores. Bueno, si consideramos una curva contenida en omega que no pase por los puntos del conjunto discreto E, y nos fijamos en una homotopía que va definida del intervalo unitario cruz el intervalo unitario en el conjunto omega, que deforma continuamente la curva gamma hasta un punto, de manera que los extremos de la curva gamma permanecen fijos. Entonces empieza a jalar toda la curva hasta llevarla a un punto. Entonces recuerden que esta es una función continua y que en cada nivel estamos obteniendo distintas curvitas hasta que llegamos a un punto que coincide con los extremos de gamma. Muy bien. Entonces, la imagen de este cuadrado unitario, que es el 0,1, cruza el 0,1, entonces I es igual al intervalo cerrado 0,1. Entonces, I cruz I es el cuadrado unitario en nuestro plano complejo. Entonces aquí estamos teniendo nuestro cuadrado unitario. Y entonces por acá tenemos nuestro conjunto omega y aquí adentro tenemos nuestra curva cerrada simple gamma, donde gamma en 0 y gamma 1 coinciden, donde esa curva no está pasando por los puntos del conjunto discreto E. Entonces, cuando nos fijamos en la imagen de este conjunto, que es la que nos está provocando toda esta deformación, este conjunto, que es por donde estamos deformando continuamente nuestras curvas hasta llegar a un punto, resulta ser un compacto. ¿Por qué? Porque es la imagen bajo una función continua de un conjunto compacto. ¿Por qué? Porque el intervalo cerrado 0,1 es un conjunto cerrado y acotado en la línea real. Y entonces el cuadrado unitario cerrado, que es esto de aquí, es un subconjunto del plano real, o si quieren piénsenlo de los complejos, el cual es también cerrado y acotado. Entonces compacto.
y como la imagen continua de un compacto es compacto, pues tenemos que el conjunto K es compacto, ¿ok? Pero nuestro conjunto es discreto, que significa que todos sus puntos son separados. Podemos encontrar, aquí tenemos nuestro conjunto E discreto, entonces para cada uno de ellos podemos encontrar una bola abierta que no contenga otros puntos del conjunto discreto. Entonces, si damos una cubierta abierta de nuestro conjunto discreto y lo intersectamos con K, esta cubierta abierta tiene una subcubierta finita. ¿Ok? ¿Y eso qué significa? Que cuando al intersectarla con K, que esta cubierta abierta tenga una subcubierta finita, significa que el número de puntos que hay en el conjunto E que estén en el interior de la curva gamma es un conjunto finito. Muy bien. Entonces, ya que sabemos eso, pues la suma que nos queda del lado izquierdo en nuestra fórmula también será finita. ¿Ok? Bueno, entonces, si el conjunto A no está en el conjunto discreto y no está en el compacto K, entonces la homotopía H de gamma una constante en C menos A, es decir, la curva no le da vueltas a A. Entonces aquí tenemos esta situación. Entonces tengo mi curva gamma, este es el punto inicial que coincide con el terminal. Entonces estamos diciendo que K es la imagen de la homotopía, o sea, todas estas curvas las estamos deformando continuamente hasta que llegamos a este punto. Entonces, si tomamos un punto que esté en nuestro conjunto discreto, pero no esté en este compacto, o sea, no esté en esta región acotada por nuestra curva, entonces lo que estamos diciendo es que nuestra curva no le da vueltas al punto A. Entonces el índice es 0. Y como el índice es 0, como mencioné hace un momento, este conjunto que está contenido en esta parte es finito. Ahora bien, como este conjunto es finito, podemos numerar sus puntos. Supongamos que la intersección del compacto K con el conjunto E conste de los puntos A subíndice 1 hasta A subíndice P. Entonces sabemos que el residuo, tal que si consideramos la función f y le restamos el valor del residuo en el punto AJ sobre CJ, esta función tiene una primitiva en una vecindad del punto AJ que no contenga los otros puntos del conjunto discreto E. Pero si esta función tiene primitiva en una vecindad de AJ, si consideramos la función f menos la suma de estos residuos, pues vamos a tener una función holomorfa. ¿Ok? Entonces fijémonos entonces ahora en la parte principal de la función f en cada punto AJ. Entonces acuérdense que pues cada parte principal tiene un desarrollo en serie de potencias finito o infinito en los términos z menos a la n con n negativo. Entonces, si a la función f le quitamos todas las partes principales en todos los puntos singulares de la función dentro de nuestro conjunto discreto, esta función será holomorfa en un conjunto abierto que contiene a nuestro compacto. Y como nuestra curva es homotópica una constante, de acuerdo con las propiedades que conocemos de funciones holomorfas,
la integral de esta función f menos la suma de las gj es igual a 0. Esto es consecuencia simplemente del teorema de Cauchy, pero si la integral de f menos la suma de las gj a lo largo de gamma es 0, pues significa que la integral de la función f diferencial de z a lo largo de la curva gamma coincide con la suma desde 1 hasta p de las integrales a lo largo de gamma de las partes principales de f en cada punto a j diferencial de z. Muy bien. Así pues, nos va a bastar evaluar estas integrales. Pero al ser estas las partes principales, acuérdense que las partes principales son sumas de algunos coeficientes. Vamos a poner cj subíndice k sobre z menos aj a la k, donde esta suma pues en principio viene desde menos infinito hasta menos 1. Esta sería la parte principal de la función f en el punto aj. Y recordamos que solamente hay un número que es k igual a menos 1, donde estas no tienen primitiva. Así pues, para evaluar esta, pues nos va a bastar evaluar c subíndice jk, j subíndice menos 1 sobre, perdón, c subíndice j, 1 sobre j, menos 1 sobre z menos a la 1. Todos los demás tienen primitiva y como estamos integrando a lo largo de una curva cerrada, nos van a dar 0. Entonces, esto va a ser igual a la suma, desde que j vale 1 hasta p, de las integrales de estos valores. Muy bien. Pero las cj son constantes, entonces las podemos sacar del integrando y nos queda simplemente que esto es el residuo que multiplica al número de vueltas que le da la curva gamma al punto aj. Porque si ustedes recuerdan, la integral a lo largo de gamma de diferencial de z sobre z menos a no es otra cosa que el número de vueltas que le da la curva gamma al punto A. Entonces todo esto se redujo, como mencionamos anteriormente. Entonces aquí estamos multiplicando por el c, bueno, si aquí pongo el punto aj, sería por el número, el residuo cj, que es el cj subíndice menos 1, pues todos los demás términos cnj pues tienen una primitiva. ¿Ok? Bueno, y con esto, ok, pues ahora simplemente consideramos la suma de estos términos y obtenemos que 1 sobre 2pi, la integral de la función f de z diferencial de z a lo largo de la curva gamma, no es otra cosa que la suma desde 1 hasta p del residuo de la función f en el punto aj por el número de vueltas que le da la curva gamma al punto aj, ¿ok? Que es precisamente lo que queríamos demostrar. Ya que tenemos este teorema, pues vamos a ver cómo lo podemos aplicar. Entonces consideremos, por ejemplo, la función exponencial de menos el recíproco de z por el seno del recíproco de z diferencial de z, donde gamma
no es otra cosa que el círculo unitario recorrido una vez en levogiro. Acuérdense que esta notación, cuando lo pongo en forma de conjunto, pues significa que solamente lo estamos recorriendo una vez en sentido levogiro, es decir, en sentido contrario a las manecillas del reloj. Bueno, entonces fíjense que, bueno, esto no está definido cuando z igual a 0, esto no está definido para z igual a 0. Entonces nuestra función es un producto de dos funciones que están definidas en los números complejos, salvo el punto 0. Y en ambos casos, para la función exponencial de menos 1 entre z, como para la función seno de 1 entre z, anteriormente hemos visto que el punto z igual a 0 es una singularidad esencial. Entonces no es difícil ver que en este caso, cuando consideramos el producto, también tenemos en la parte principal una infinidad de términos distintos de 0, por lo que nuestra singularidad para este producto es esencial. Entonces sabemos cuál es la serie de Laurent del exponencial de menos 1 entre z, y por ende conocemos cuál es su parte principal. Es simplemente a la menos 1 sobre z menos 1 sería la parte principal de este término de aquí en adelante. Y conocemos la serie de Laurent de seno de 1 entre z, que en este caso es la serie, y su parte principal coinciden, ¿correcto? Entonces ya tenemos estas dos series. Ahora, ¿qué procedemos? Bueno, pues vamos a ver qué pasa con el producto formal de las series. Al realizar el producto formal de las series, pues sabemos que vamos a multiplicar el primer término del lado izquierdo por todos los del lado derecho. Luego el segundo término del lado izquierdo por todos los del lado derecho. Luego los del tercer término del lado izquierdo por todos los del lado derecho, y así sucesivamente. Entonces estamos obteniendo potencias en z a la menos 1, z a la menos 2, z a la menos 3, etcétera, etcétera. Entonces aquí ya nada más van a seguir creciendo el exponente que está en el denominador de nuestra serie. Pero si reescribimos esto, pues nos damos cuenta que esto nos va a quedar como 1 entre z menos 1 sobre z cuadrado. Luego sería menos 1 sobre 3 factorial z cúbica más 2 sobre z cúbica. Ya no me interesa. Aquí lo que me interesa es que ya logramos distinguir en esta parte de aquí quién es el residuo de esta función a la menos 1 sobre z seno de 1 entre z en el origen, porque dijimos es el coeficiente que le corresponde a el término z a la menos 1. Entonces nada más me tengo que fijar en este de aquí, 1 sobre z. Si nos fijamos solamente en 1 sobre z, que es lo que nos proporciona el residuo, ahora aplicamos simple y sencillamente nuestro teorema y obtenemos que la integral sobre la circunferencia unitaria recorrida una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj del exponencial de menos 1 sobre z por seno de 1 entre z, simple y sencillamente es igual a 0. Otro ejemplo más. Ahora tenemos un cociente de funciones. Entonces, ahora tenemos el cociente de dos funciones enteras. Pero la función coseno hiperbólico de z se anula en algunos puntos. Entonces, los polos de la función exponencial de z sobre coseno hiperbólico de z, simple y sencillamente son los ceros del coseno hiperbólico de z. Bueno, como el coseno hiperbólico de z se define como un medio de la suma del exponencial de z con la exponencial de menos z, y sus ceros están en los puntos de la forma pi medios de i más un múltiplo entero de pi por i. Lo único que tenemos que ver es para qué valores de k estos números zk en módulo son
menores o iguales que 5. Bueno, entonces si hacemos los cálculos, nos damos cuenta que cuando k vale menos 2, menos 1, 0, 1, tenemos los puntos que están en el interior de la circunferencia con centro en el origen y radio 5. Entonces estos son los 4 puntos que van a contribuir en el resultado de nuestra expresión, por lo que deberemos calcular el residuo de la función exponencial de coseno de h veces z en los puntos z menos 2, z menos 1, 0 y 1, siguiendo esta notación. Entonces aquí están ya identificados nuestros 4 puntos. Noten que tenemos una simetría axial con respecto al eje real. Bueno, el residuo de la función exponencial de z sobre el coseno hiperbólico de z en el punto zk, de acuerdo con lo que habíamos visto la clase pasada, es considerar la función exponencial en zk sobre la derivada de primer orden de la función coseno hiperbólico de z evaluada en el punto zk. Bueno, ahora usamos quién es el valor de zk. Dijimos el valor de zk es el valor de zk es pi medios de i más k pi i. Pi medios de i más k por pi por i. Entonces, al sustituir estos elementos aquí, pues simplemente nos queda que esto es el coseno de pi medios más k pi más i veces el seno de pi medios más k pi. Pero el coseno de pi medios más cualquier múltiplo entero de pi es 0. Y entonces por eso en el numerador simplemente nos queda esta expresión. ¿Y quién es el seno hiperbólico de zk? Pues es el seno de pi medios más k veces pi, y todo esto multiplicado por el número i, simplemente por la relación que hay entre el coseno y el coseno hiperbólico complejo. Ok. Y entonces la integral sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 5, recorrido una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj, del exponencial de z sobre el coseno hiperbólico de z diferencial de z, no es otra cosa que 2pi, la suma desde que k vale menos 2 hasta 1 de los residuos de e a la z sobre coseno hiperbólico de z evaluados en los puntos zk. Pero aquí ya dijimos que todos estos valores son 1 y tenemos 4 valores de estos. Entonces nos queda 2pi por 1 más 1 más 1 más 1. Entonces son 4 por 2, 8pi, y es el valor de esta integral a lo largo del círculo con centro en el origen y radio 5. Bueno, como consecuencia del teorema del residuo, se puede dar otra demostración más de la fórmula integral de Cauchy. Sí, bueno, usamos la fórmula integral de Cauchy para demostrar el teorema del residuo, pero la fórmula integral de Cauchy es un corolario del teorema del residuo. Entonces, la fórmula integral de Cauchy nos dice que si tenemos un subconjunto abierto del plano complejo y una curva cerrada en este abierto que sea homotópica, una constante, y una función holomorfa en omega, y una curva gamma que no pase por el punto z0 fijo, entonces la integral de f de z sobre z menos z0 a lo largo de gamma por 1 sobre 2pi
no es otra cosa, bueno, aquí solamente tendríamos un punto singular que es z igual a z0. Este sería un cero simple. Y entonces el residuo es simplemente evalúa tu función en el punto z0 y multiplica por el número de vueltas que le da la curva al punto z0. Entonces, esta formulación es inmediata del hecho de que la función f de z sobre z menos z0 tiene un polo simple en el punto z0. Entonces, aplicando los criterios de cálculo de residuos vistos la clase anterior, pues el residuo de la función f en el punto z0, pues arriba evaluamos la función f en el punto z0 y abajo evaluamos la primera derivada de z menos z0 en el punto z0, que es 1. Entonces, de ahí es donde sale este f de z0. Y este número de vueltas, pues es parte del teorema que teníamos, porque si esta curva no es simple, tengo que ver cuántas vueltas le está dando al punto. Muy bien. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Bueno, esto ya lo platicamos. Si una función es holomorfa y tiene un cero de orden n en el punto z0, luego entonces la función f se puede descomponer como z menos z0 a la potencia n por una función holomorfa que ya no se anula en el punto z0. Entonces n lo que estamos diciendo es que es el orden del 0 en z0. ¿Qué pasa si consideramos la primera derivada de la función f sobre f de z? Bueno, como estamos diciendo aquí que f de z es z menos z0 a la n por phi de z, pues entonces f' de z, de acuerdo con la ley de la derivada del producto, es el primero por la derivada del segundo y luego viene más el segundo por la derivada del primero. Entonces, eso es lo que nos queda. Entonces, si hacemos esta f' de z sobre esta f de z, noten que en la primera parte, el z menos z0 a la n del numerador se coincide con este del denominador y nos queda phi' sobre phi, que es esta parte que estoy subrayando aquí. Y de la otra parte, si nos fijamos en este término de aquí y lo dividimos sobre z menos z0 a la n, pues en el denominador nos queda un z menos z0, phi se va con phi y arriba solamente nos queda una n. Luego entonces, la función phi' sobre phi resulta ser holomorfa en una vecindad del punto z0. Bueno, ¿por qué? Porque por hipótesis f es holomorfa y tiene un cero de orden n. Entonces, si nos fijamos en el residuo de f' de f de z sobre f de z, pues nos va a dar exactamente n. Entonces, lo que estamos diciendo aquí, simple y sencillamente, es que phi' de z sobre phi de z no es otra cosa que f' de z sobre f de z menos n sobre z menos z0. Entonces, esto le está quitando la parte en donde nos faltaba, donde nuestra función dejaba de ser holomorfa. Entonces, le está quitando los defectos. Entonces, nuestra función cociente es holomorfa en una vecindad del punto z0. Ok. Y ya que tenemos eso, si en lugar de ser un polo de orden n tuviéramos un polo de orden m, pues de manera similar, ahora este sale como una función holomorfa por algo que de la forma 1 sobre z menos z0 a la m.
Entonces, al considerar la derivada y el cociente, pues lo único que nos está cambiando es el signo de aquí. El resto del criterio funciona igual de bonito. Y tenemos una vez más que nuestra función phi' sobre phi es holomorfa en una vecindad del punto z0. Entonces, usando esto, lo que podemos concluir es que siempre que consideremos una función meromorfa definida en un conjunto abierto omega, con polos P1 hasta Pm y ceros Z1 hasta Zn, se puede decir que la integral de f' sobre f de z, diferencial de z, a lo largo de una trayectoria cerrada gamma por 1 entre 2pi, no es otra cosa que el número de vueltas que le da la curva a los ceros menos el número de vueltas que le da la curva a los polos. ¿Cómo demostramos esto? Bueno, si aplicamos el análisis que hemos visto anteriormente, pues tenemos que f' sobre f de z no es otra cosa que la suma desde 1 hasta n de 1 sobre z menos z a la k menos la suma desde que j vale 1 hasta n de 1 sobre z menos j menos p subíndice j más phi j sobre psi j. Pero acuérdense que la función phi de z es una función que resulta ser holomorfa y nunca nula. Bueno, pero si phi es holomorfa y nunca nula y phi' sobre phi es holomorfa, pues es natural pensar que vamos a tener como consecuencia del teorema de Cauchy que esta integral pues va a ser la integral de 1 sobre z menos los ceros menos la suma desde 1 hasta m de 1 sobre z menos los polos más una función que es holomorfa, pero si integramos una función holomorfa a lo largo de una curva cerrada que no tenga puntos singulares, es decir, que la pueda llevar homotópicamente a un punto, pues esto simplemente nos está diciendo que esta va a contribuir con 0 y esta es la única parte que contribuye. Pero al integrar esto, pues obtenemos el número de vueltas que le da la curva a los ceros y al considerar este pedazo es el número de vueltas que le da la curva a los polos. Usando la definición de orden de una función en un punto, pues este resultado se puede escribir de manera más fácil, diciendo que la integral de f' de z, diferencial de z, sobre f de z, por el recíproco de 2pi, va a ser igual a la suma sobre los puntos que son ceros o polos del número de vueltas que le da la curva gamma al punto A por el orden de la función f en el punto A. Entonces aquí z subíndice f denota el conjunto de ceros y p subíndice f denota el conjunto de polos de la función f. Por ejemplo, si consideramos la función tangente de z, diferencial de z, y la queremos integrar sobre la circunferencia con centro en el origen y radio 3, recorrido una vez en sentido contrario a las manecillas del reloj, pues recordamos que tangente de z no es otra cosa que seno de z sobre coseno de z. Entonces, si nos fijamos en la función coseno de z, sabemos que esta es una función entera y no tiene polos. Y sus ceros son todos los puntos de la forma pi medios más un múltiplo entero de pi. Y también sabemos que la derivada del coseno es menos el seno. Entonces, en el interior del círculo de radio 3 solamente tenemos los ceros pi medios y menos pi medios. Y entonces el índice del círculo de radio 3 que recorre una sola vez a estos puntos siempre va a ser 1. Y entonces de lo anterior, como la derivada del coseno es menos el seno de la función, pues integrar la función tangente de z,
diferencial de z sobre el círculo de radio 3, pues no es otra cosa, bueno, sabemos que es seno sobre coseno, entonces como aquí sale un menos, pues ponemos menos afuera y menos adentro para que ya nos quede el signo positivo, seno de z sobre coseno de z, que de acuerdo con lo anterior es 2pi por el número de vueltas que le da la curva gamma a los ceros, menos el número de vueltas, más el número de vueltas que le da la curva gamma a los polos, pero este era 1 y 1, entonces sería 2 por menos 2, sería menos 4pi. Entonces una aplicación sencillita de esta consecuencia del teorema del residuo.